El video que te mostraré a continuación está protagonizado por una trabajadora de Chihuahua, encargada de limpiar la fachada del Palacio de Gobierno, donde despacha la gobernadora actual, la gobernadora la panista María Eugenia Campos, y en donde el 16 de diciembre del año 2010 fue atacada a tiros Marisela Escobedo, quien se manifestaba para exigir justicia por el feminicidio de su hija. La gobernadora se le acercó a la trabajadora de limpia, quien estaba borrando las pintas que fueron dejadas por manifestantes el pasado Día Internacional de la Mujer, y la gobernadora le preguntó: ¿qué sientes cuando limpias lo que dejaron las protestas? La respuesta de la trabajadora es para enmarcar, para que no olvidemos nunca a Marisela Escobedo, a su hija y a todas las víctimas. ¿O qué sientes cuando limpias todo? Pues feo. ¿Pero qué sientes tú? Tú eres mujer. ¿Qué sientes de las protestas que son muy legítimas, que hagan esas protestas, pero luego que te toca a ti limpiar? Pues sí, pero pues, cuando mataron a Marisela Escobedo acá fue pacíficamente, no hizo nada. Si entras a cualquier red social del presidente Andrés Manuel López Obrador, encontrarás este peculiar mensaje que estás viendo en pantalla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago arrestarán a Jesús y a la pobre de Jessie. Perdón. Este es el mensaje que publicó el presidente hace unas horas. ¿Qué pasó aquí? Para el festival, el AMLOFest, que así denominó, del pasado 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente ofreció un mensaje por canales oficiales a todo el país. Un mensaje que llegó también a los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, en donde para esa fecha ya había iniciado los procesos electorales. De tal forma que, como ves ahora en pantalla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que hubo infracciones en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por organizar, celebrar y difundir el evento, además de que fueron usados recursos públicos y financieros y materiales para tal fin. Según una respuesta de presidencia ofrecida vía transparencia, para ese evento, precisamente el del 1 de diciembre, fueron destinados 5.318.000 pesos. Antes de continuar, quiero hacer pública una fe de erratas. Ayer, al hablarte del caso de Alejandra Cuevas Morán, liberada tras estar presa 528 días, afirmé que ella había sido la pareja de Federico Hertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. Fue un desliz de mi parte. Ella es la hija de la pareja, de quien fuera la pareja. El fiscal procedió tanto en contra de la pareja como en contra de la hija de la pareja. La hija fue detenida, la pareja o ya expareja, dado que el hermano de Hertz Manero falleció, la expareja estuvo prófuga de la justicia, aunque en sentido estricto estuvo prófuga de la injusticia, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó este lunes 28 de marzo que de lo que acusaba Hertz Manero a ambas no está en el Código Penal configurado como un delito. Bueno, a un día de la liberación de Alejandra Cuevas y la cancelación de la orden de aprehensión en contra de Laura Morán Servín, la familia ha pedido que el caso no acabe con un "usted disculpe", sino que se identifiquen y se sancionen a los responsables por tener injustamente presa a una persona durante 528 días. Este asunto cobra especial complejidad. Si se denuncia a Alejandro Hertz Manero, ¿le corresponderá a Hertz Manero como fiscal investigarse a sí mismo? Precisamente por ello, en la Cámara de Diputados, la bancada de Movimiento Ciudadano ha pedido que sean los mismos legisladores quienes investiguen al fiscal y no la fiscalía la que investigue al fiscal. La reacción también en Palacio Nacional ante este caso es de llamar la atención. Por un lado, luego de que Alejandra Cuevas dijo que teme por su vida ante represalias de Alejandro Hertz Manero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Estado le va a ofrecer protección. Es decir, van a proteger a una mujer del propio fiscal. Y por otro lado, dijo el presidente que pues si hay algo que le sepan a Alejandro Hertz Manero, que lo denuncien y que confíen en las instituciones que hagan esa investigación, que sería
la misma Fiscalía. Ya di instrucciones hoy al secretario de Gobernación que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca, que se le brinde toda la protección y todo el apoyo. La van a buscar ya de inmediato, de mi parte. ¿Cree usted que puede seguir y debe seguir al frente de la Fiscalía? Pues yo pienso que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones. Pero su confianza en el fiscal, aunque usted ni le pone ni le quita. Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades. Y repito, ya no es el tiempo de antes. El diario El Universal ha denunciado que 2 de sus reporteras y un fotógrafo acompañaron a activistas de protección al medio ambiente al Cerro Tecalco Chiconautla, ubicado en la comunidad de San Pablo Tecalco, municipio de Tecámac, en el Estado de México. Fueron a documentar la extracción de tepetate para ser empleado en los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Cuando estaban tomando imágenes y testimonios de este hecho, se les acercó una camioneta con placas de la Ciudad de México, de la cual bajaron 5 personas. Una portaba un arma larga. Estas personas los amenazaron y obligaron a detener la cobertura. Echaron disparos. También los obligaron a borrar las imágenes que habían captado y les quitaron documentos propios de la investigación que estaban realizando. Y les advirtieron que si regresaban, los mataban. Al menos 2 de los agresores tenían un chaleco con la leyenda de la policía estatal, la policía del Estado de México. Incluso una de estas personas con el chaleco golpeó a uno de los activistas. Inicialmente los activistas se negaron a hacer todo lo que les estaban pidiendo, pero unos de los agresores tomaron un bidón de gasolina y amenazaron con prenderles fuego. Fue entonces pues cuando cedieron. Y se subieron los periodistas y los activistas al vehículo en el cual habían llegado. Los agresores los acompañaron hasta la carretera México-Pachuca para asegurarse de que ya se iban. Este que te muestro es un video que el diario ha publicado sobre este acontecimiento. Aváncele, neta. Vámonos. No me lo va a quitar. Vámonos. Aváncele. Última vez que te ¿Le vas a cerrar la puerta? Sí, para madre. Súbase, señor. Hay más información sobre el caso de Sinapecuaro, Michoacán, el caso del ataque en el palenque clandestino. La Fiscalía General del Estado ha informado que ya identificó a 19 de las 20 víctimas de esta agresión. Entre ellas, entre las víctimas, hay 3 mexicanos con ciudadanía estadounidense y además hay un guatemalteco, en total 4 extranjeros. Los estadounidenses son José Abiel, quien es dueño del palenque, el hijo de José Abiel, Salvador, así como Melissa, de quien no se informó algún tipo de parentesco. Sobre el otro extranjero, el originario de Guatemala, aseguró que era apodado como El Chapo. Entre las víctimas identificadas también hay 2 mujeres. Además, en las últimas horas a Sinapecuaro han llegado elementos del ejército mexicano para reforzar la seguridad en el municipio. Ahora bien, ¿qué hay del alcalde? Te he hablado y se ha dicho mucho sobre lo que ha ocurrido en Sinapecuaro, pero el alcalde no ha figurado o no había figurado sobre pues esta agresión. El morenista Alejandro Correa estuvo el día de la agresión, el domingo 27 de marzo, justo como te muestro en pantalla. Estuvo haciendo gira, estuvo visitando varias comunidades para promover la revocación de mandato en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tras pues viralizarse imágenes de su actividad en ese mismo día, decidió no, o al menos no fue posible conceder, él no estuvo dando entrevistas a los medios de comunicación.
No había aparecido ante los medios, en sus redes sociales solamente había emitido un pronunciamiento condenando la agresión y hasta ahí. Hasta hace apenas unas horas que subió a sus redes sociales un video en donde pide el apoyo, pide la ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ola de inseguridad en el municipio para solicitar un plan de seguridad que involucre a diversas áreas de gobierno para darle tranquilidad a Sinapecuaro en Michoacán. De llamar la atención este mensaje que te voy a compartir un fragmento de él, se trata del que él subió un video de 10 minutos, he resumido lo más importante, de llamar la atención este mensaje, este video, porque no es común ver a un alcalde pedirle ayuda al presidente de la República, como el video que verás a continuación. Agrego algo, la música que escucharás de fondo no se la he agregado yo, esa viene de origen, hecha justo por el mismo equipo del alcalde. Te comparto el resumen de este video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos del municipio de Sinapecuaro? Me encuentro consternado, me encuentro triste y que repruebo categóricamente todo acto que venga a alterar el orden y la paz a nuestro municipio. Desde Palacio Municipal hago un llamado respetuoso a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Amigo presidente, hoy los sinapecuarenses te necesitamos más que nunca. Necesitamos que volvies a ver a este municipio, que trabajemos de manera coordinada para establecer una estrategia que nos garantice la seguridad y tranquilidad de todos los sinapecuarenses. ¿Qué es lo que estamos viviendo como sociedad? Es resultado de la descomposición social que hay en nuestro pueblo, en nuestro estado y en nuestro país. Quiero aprovechar este espacio para enviar mis condolencias a todos aquellos familiares que perdieron un ser querido por los hechos del pasado domingo. Termino encomendando este pueblo y a toda su gente a nuestro Señor de Aragón, a quien día con día pido por la paz, la tranquilidad y la prosperidad de este pueblo. Que el Señor de Aragón siga derramando sus gracias y sus bendiciones y que nos dé aquella paz que tanto necesitamos.